Bueno, mi nombre es Jessica Chacipanta, del grupo 3, pertenezco a la carrera de Administración de Empresas y hoy voy a hablar acerca del método Harvard sobre los intereses. Como primero tenemos las diferencias entre posiciones e intereses. Las posiciones son posturas que adoptan cada una de las partes y en una negociación se encuentra por encima de la mesa. Para esto se puede hacer la pregunta, ¿qué quieren las partes? Mientras tanto, los intereses son aquellos que se esconden atrás de las posiciones y se manifiestan por medio de las necesidades que tienen las personas. Y se le puede hacer la pregunta, ¿por qué la quieren? Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Para esto tenemos un ejemplo en el cual trata de dos personas que están en una biblioteca en la misma mesa, la cual la primera persona quiere que se le abra la ventana, mientras tanto la segunda quiere que se la cierre. Eso hace que se encuentren en dos posiciones muy diferentes y muy claras. Obviamente, es ventana abierta o ventana cerrada. Y los intereses de las personas es que de la primera es que la ventana está abierta porque hace mucho calor y de la segunda es que se cierre porque se le vuelan las hojas y no puede leer tranquilamente. Para esto existen muchas soluciones, las cuales son para la primera persona que se ubique en otro lugar donde haya aire acondicionado o para la segunda persona es que se ubique en otro lugar en donde no le llegue la brisa del aire y así las dos personas queden satisfechas a la hora de leer sus libros. Tenemos a continuación otro video para poder entender sobre los intereses y las posiciones. Dos personas discutían duramente por la posesión de una naranja. Ambos la necesitaban para lo que estaban realizando. El caso fue llevado a la corte, y un juez determinó que la naranja debía ser dividida en dos. Esta resolución, si bien era obvia, no dejaba suficientemente satisfechas a ambas partes. Entonces una persona de la audiencia se levanta y pregunta a cada uno para qué quería la naranja. La persona A quería la cáscara de la naranja para hacer una torta, y la persona B, en realidad quería la parte interna de la naranja, porque su interés era tomarse un jugo. De esta manera, se llegó a una solución enteramente satisfactoria para ambas partes, pero que no era la inmediata que se le habría ocurrido a cualquier persona en primera instancia. Al no considerar los verdaderos intereses de las personas, la solución al conflicto para ambas partes quedaba dificultada o era imposible. Por no considerar otras opciones inteligentes, más allá de la simple e intuitiva división a la mitad. Como pudimos visualizar en el video, la mejor solución para resolver los conflictos es escuchando las dos posiciones y los intereses de cada persona, eh, pero, so- pero sobre todo aplicando la comunicación y el diálogo. Los intereses definen el problema. Los intereses motivan a las personas. No es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. Estos deseos y preocupaciones son intereses. Los intereses motivan a las personas. Son el resorte silencioso detrás del ruido de las posiciones. Su posición es algo que usted decidió, mientras tanto que los intereses es algo que a usted le impulsó a decir. Conciliación de los intereses y no de las posiciones. La conciliación de los intereses y no de las posiciones es efectiva por dos razones. Porque existen varias posiciones que podrían satisfacer un interés y la segunda es que tras las posiciones hay muchos intereses, además de los que puedan oponerse. Intereses que un arrendatario comparte con su posible arrendador. Aquí existe un ejemplo en donde
en donde quieren llegar a un acuerdo mutuo. Y es esto de que ambos quieren estabilidad, de que a ambos les gustaría que se mantuviera un buen estado en el departamento y que a ambos les interesa mantener una buena relación. Así, compartiendo estos mismos intereses, podrán llegar a una mejor solución de ellos. Intereses que no son conflictivos, sino diferentes. Aquí utilizaremos el mismo ejemplo del arrendatario y el arrendador, en donde el arrendatario puede querer estar en donde el arrendatario no quiere permanecer en el apartamento mientras lo arregla, o sea, mientras lo pinta. Eh, el arrendador quería la seguridad de un pago anticipado para poder arreglar el departamento, pero el arrendatario no está de acuerdo, ya que él lo podría pagar entre mañana, tarde o pasado. Los intereses compartidos darán lugar a un contrato de arrendamiento por largo tiempo, a un acuerdo para compartir los gastos de mejorar el departamento, ya que cada parte se esfuerce por complacer a la otra. Quizá los intereses divergentes se puedan conciliar realizando un pago de contrato mañana y lo restante ponerse de acuerdo entre el arrendador y el arrendatario. También podrían pintar los dos el apartamento, siendo que el arrendatario pague a la persona que puede pintarlo y el arrendador compre la pintura. Así los dos quedarán satisfechos y pagando en partes iguales. ¿Cómo se identifican los intereses? La ventaja de analizar las posiciones para encontrar los intereses subyacentes. Los intereses subyacentes pueden ser implícitos, intangibles y tal vez inconsistentes. También debemos nosotros comprender los intereses de las otras personas para después nosotros comprender nuestros intereses. Preguntas para entender los intereses del otro. Existen dos preguntas muy claras, las cuales son ¿por qué? Esta es una técnica básica para poder ponerse en el lugar y el otro, en el lugar del otro, para poder comprender cuáles son las posiciones e intereses que tiene la otra persona. Y la otra pregunta es ¿por qué no? Esto hace que pienses sobre la opción del otro. Una de las maneras más útiles de descubrir los intereses es identificar primero la decisión básica que la otra parte probablemente cree que usted le está pidiendo y después preguntarse por qué no la han tomado. Existe un error común. Este error común es que las personas piensan que todos tenemos los mismos intereses, la cual no es así, ya que todos pensamos, eh, mm, tenemos diferentes formas de pensar, al igual que diferentes posiciones, diferentes intereses. Entonces, este hace que se centre en que todos pensamos iguales, lo cual no es así. Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas, en la que buscan los intereses básicos que subyacen en una posición. Trate de encontrar particularmente aquellas preocupaciones fundamentales que motivan a todas las personas. Las necesidades básicas incluyen seguridad, bienestar económico, un sentido de pertenencia, reconocimiento, control sobre la propia vida. La discusión sobre los intereses. El objeto de tal negociación es favorecer sus intereses. La posibilidad de que esto ocurra aumenta cuando usted los comunica.
Puede suceder que la otra parte no sepa cuáles son los intereses de usted y que usted no conozca los de ellos. Es por eso que nosotros debemos tener claro que primero debemos explicar nuestros intereses, pero que sea de una forma muy centrada y concreta para que la otra persona nos pueda entender fácilmente. Haga que sus intereses sean vivos, hacer que la otra persona comprenda exactamente la importancia y la legitimidad de sus intereses. Esto se hace que exista una sugerencia de que usted debe ser muy específico en lo que quiere, en lo que quiere que le escuchen las otras personas. O sea, los intereses deben ser muy específicos a lo que desea. Reconozca que los intereses de ellos son parte del problema. Cada uno de nosotros tienden a preocuparse tanto por sus propios intereses que presta muy poca atención a las otras personas, la cual no debería ser así. Debería ser que, al igual que las otras personas y nosotros, debemos tener la misma atención de escuchar los intereses de la misma y de las demás personas para así poder llegar a una solución acertada y no exista conflicto entre ellas. Exprese el problema antes que su respuesta. Si quiere que alguien le escuche y comprenda su razonamiento, explique primero sus intereses y su razonamiento y después poder expresar sus conclusiones o propuestas a dicho problema. Mire hacia adelante, no hacia atrás. Podrá satisfacer mejor sus intereses si habla acerca de a dónde le gustaría ir, más que de dónde viene. Esto trata de que usted, en vez de centrarse en el pasado, es mejor centrarse en el futuro y expresar eso, los intereses del futuro. Sea concreto pero flexible. En una negociación es necesario saber a dónde va y al mismo tiempo estar abierta a nuevas ideas. Por esta razón es que las dos personas deben tener una mente abierta para que así no exista conflictos, ya que si una persona tiene la mente cerrada, posiblemente no lleguen a ninguna solución. Sea seguro con el problema y suave con las personas. Si ellos se sienten amenazados personalmente por un ataque al problema, es probable que se pongan a la defensiva y que dejen de escuchar. Por eso es importante separar del problema a las personas y que esto haga que exista un ataque al problema sin, sin, sin culparlas, ¿no? Que no sea verídico culpar a la persona sobre ese problema. Conclusiones. En conclusión, se puede decir que los intereses es el principal elemento para poder llegar a un acuerdo duradero a donde satisfagan a ambas partes. La negociación al fin y al cabo debe basarse en un proceso de conciliación de intereses en lugar de intentar tener un acercamiento de posiciones. Y una vez identificados los intereses, comienza el trabajo de idear opciones creativas para poder satisfacerlos. Los intereses deben ser expuestos y entendidos con claridad por ambas partes a la hora de realizar una negociación. Y sobre todo aplicar la comunicación y el diálogo para así llegar a acuerdos sin conflictos. Gracias por su atención.